Bienvenidos a este segundo bloque, seguimos hablando del tema de haters y bueno, para acabar de completar la idea del bloque 1, estábamos comentando que me parece muy complicado juzgar a una persona por su obra y juzgarla al mismo tiempo por sus acciones personales. No estoy, porque las sensibilidades ahora también vamos a tocar este tema de lo correctamente políticamente correcto, como quieran. No estoy justificando para nada lo que hizo Michael Jackson o cualquier otra persona, no tiene que ser una figura pública. Pero a lo que voy es que creo que es muy, muy complicado de pronto tachar y tratar de borrar el paso de lo que hizo alguien en la historia, como lo que tú comentabas, que ahora están empezando a bajar música de Michael Jackson en diferentes formatos. A prohibir. Sí, como el caso también de este Kevin Spacey. Ah, claro. Kevin Spacey, que cancelaron la temporada de House of Cards, que también lo quitaron de algunas películas, ¿no? Entonces, digo, estamos hablando de alguien que, insisto, no justifico la cantidad de abusos que cometió, pero a mí me parece que es uno de los actores más importantes de su generación. Sí, es un tipo que puede hacer lo que quiera, o sea, lo pongas de malo, de bueno, de villano. Y me parece un poco difícil que de pronto quieran borrar el rastro de este hombre de la historia por algo que cometió, que además, insisto, creo que hay también muchas otras personas que han hecho cosas hasta peores, pero como no son una figura pública, no tienen este foco de atención y nadie se entera. Entonces también creo que es muy complicado ir no solamente a juzgar de una manera visceral y no diseccionar lo que está sucediendo en algún evento para saber cómo podemos reaccionar, tanto a nivel de opinión, porque luego leo unas barbaridades de la gente que dice unas cosas que, como dices tú, no hay un fundamento para un argumento sólido. Y la otra es, ¿qué hago? ¿Mejor me quedo callado? ¿Mejor ignoro el tema? ¿Participo pero de una manera constructiva? Y yo creo que en el caso concreto de lo que hablábamos de Neverland, decíamos que si yo tuviera un hijo, pondría más atención en cómo hablo con él, de qué manera lo prevengo, y me prevengo yo también, de evitar este tipo de situaciones que van a seguir pasando porque han sucedido desde que el hombre es hombre, por un asunto de control y por desgracia naturaleza humana. Claro, definitivo. Sí, creo que lo que comentábamos era que yo, como veo el documento, del documental, no es de verdad ni morbo, ni amarillismo, no, es en serio un documento que está ahí para alertarnos de qué hacer, cuáles son las señales, cómo se mueven estas personas, porque todos ellos tienen un patrón muy definido. Así como el FBI tuvo tanto éxito en crear perfiles de los asesinos seriales, ¿se acuerdan? Que fue a través de ellos hacen esto, ellos tienen estos patrones, en fin. Este documento me parece que es un parteaguas para ver cómo podríamos obtener señales de un pedófilo cuando es una estrella y cuando utiliza tanto poder para poder saber eso. Entonces todo eso ya se olvidó. Ya lo que se convirtió ahora sí en un chisme de lavadero de no, matemos a las mamás y vamos a colgarlas de los pulgares y a al cuate que sus preferencias sexuales son terribles. O sea, claro. Ya se quitó, ya se desvirtuó el poder de ese documento por los haters y por lo políticamente correcto y por la polarización, hacerse un chisme de lavadero que ya se nos olvidó de para qué. Claro, a ver, aquí hay algo que es muy importante porque tú estabas hablando de perfilar justamente estas personas y es justamente como estas áreas de oportunidad que uno tiene que ver. Así es. Y la mayor parte de la gente pregunta, y es frecuente que pregunten, ¿en dónde estaban las mamás? ¿Por qué no se dieron cuenta? Y a ver, creo que sí hay una situación que es muy importante. Cuando nosotros estamos ante una novedad, y una novedad que nos está rebasando, porque no está en nuestra vida diaria, o sea, yo en mi vida diaria pues no convivo con Michael Jackson, ¿no? Si de repente se aparece, llega, me saluda, me invita, etc., es una gran novedad,
que nosotros como seres humanos batallamos en asimilar la experiencia y entrar en contacto con ella. Entonces, en ese momento en donde yo estoy asimilando esa experiencia, mis mecanismos de defensa se quedan abatidos. Totalmente. Y también, en el caso de las mamás, porque según tengo entendido también, él explotaba en las mamás esta ternura de madre. Sí, ¿no? Entonces, a quien conquistaba primero eran las mamás. Claro. Es esto que hablan de este patrón, ¿no? Sí, de cómo funciona, porque tienen un orden de secuencia. Sí, también imagínense, no sé, como mamás y de repente que no tienen ningún antecedente, están totalmente vírgenes respecto a una interacción con Michael Jackson, y de repente dice, oye, Michael Jackson me está eligiendo a mí para que yo le dé ese amor de madre, pues por supuesto que uno cae redondo. ¿Sí me explicó? Puede ser de que sí sea una parte muy criticable de la manera en que él estaba abordando a estas personas, sí, por supuesto, no digo que no, pero también hay que entender que eran los ajustes creativos que él tenía para satisfacer una situación que, como dices tú, es naturaleza humana. Y cuando hablamos de naturaleza humana, hablamos de aspectos muy positivos, de creación, de creatividad, de acciones positivas para el bien común, pero también de todo el lado oscuro. Totalmente. Y esa parte es, a ver, todos lo tenemos. Cuando llegan gente a terapia y nos dicen, es que vengo para conocerme, y normalmente quieren conocer cómo pueden explotar más sus habilidades, cómo pueden ser más eficientes, cómo así, oye, pero ¿cómo eres tú también de la otra parte? Claro. ¿Qué es lo que pasa si te hacen enojar? ¿Qué es lo que pasa si tú tienes necesidad de revancha? ¿Tu dark side? Exacto, sí, el dark side, exacto, ¿no? De hecho hay una palabra alemana maravillosa que se llama Freudenschulden, no me acuerdo, pero en realidad esa palabra alemana significa, en la traducción al español, felicidad por la tragedia ajena. ¿No? Okay. Que es maravilloso. Okay. Y entonces es, ¿y qué sucede ahora? Por supuesto, ¿cuántas veces nosotros, alguien que nos ha hecho daño, de repente no decimos, qué bueno que le fue mal? Sí. Qué bueno que le fue mal, qué bueno que ya le pasó esto, y quiera que no, esa también es naturaleza humana. Exactamente. Tanto la buena como las partes malas de alguien se están expresando. Y creo que justamente ahí lo interesante de cuando uno va a terapia es como explorar estos dos lados y aceptar que somos esos dos lados, ¿no? Y que claro. No, o sea, los seres humanos aprendemos por contraste, lo bueno, lo malo, lo triste, lo feliz. Igual aprendemos de nosotros mismos, o sea, cómo reacciono yo, justo lo que tú dices, ¿no? En mi lado más oscuro, mi lado más horrible, pero eso también me comporto como lo que soy, una unidad en el que al mismo tiempo soy dualidad. Entonces hay que aprender cómo aceptar esto, pero también aprender a autocontrolarlo, ¿no? Autorregularlo. Sí, y creo que fíjense que también me quedo reflexionando cómo esta obra de Arthur Miller, la de Las Brujas de Salem, ¿se acuerdan? Sí. Que era, en esos entonces yo podía acusar a cualquiera de bruja o de conspiración con el diablo, y le creían, y entonces llevaban a la bruja, a la supuesta bruja, a la plaza pública, ¿no? La amarraban y la quemaban viva y todo el mundo aplaudiendo. ¿Qué diferencia hay, no? Un poco hoy con eso. Estoy completamente de acuerdo contigo. Es circo romano. Sí, nada más que hoy es digital, y hoy peor, porque por lo menos ahí sí las personas mostraban su cara y pues se paraban en la plaza y decían, sí, yo soy, ¿no? Hoy no, a través de un avatar y de un anonimato se hace lo mismo. Y la otra que me quedo pensando es, ¿dónde? A ver, hablaban de las mamás, no, malditas, desgraciadas, ¿no? Regresando a lo de Michael Jackson. Yo creo que también esto es importante lo que decían. ¿Por qué no tenemos esta tranquilidad de que también las personas se pueden equivocar? ¡Claro! Y que entonces pueden tener un castigo. ¿Ustedes creen que las mamás no ya tuvieron un castigo por sí mismos? O sea, tú les ves las caras y te vas a dar cuenta que ya, de verdad, ya esta vida la pagaron y ya quedaron marcadas. O sea, tú ves su sufrimiento, tú ves su decepción, tú ves además toda la gente. Entonces, cuando dices, ¿dónde es suficiente para que una persona pague y entonces podamos reinstalarla sin problema? Porque, por ejemplo, un Kevin Spacey, hasta donde entiendo, lo aceptó, se disculpó, pagó un dinero, creo que incluso pues, hubo un arreglo para que no llegara. O sea, sí la regué, ¿qué hago? ¿Ya pagué? No, es continuar y perpetuar este castigo. Es que el punto, y que creo que por eso estamos hablando de este tema, porque a los tres nos alarma mucho, bueno, y no solo a nosotros, a ustedes seguro también, este nivel de odio, o sea, sí, esa es la palabra, que no es suficiente. No es suficiente. Que yo me disculpe, que no. Y tampoco es suficiente, y les va lo peor. Sí, exacto. Que me quite la vida.
tampoco es suficiente, porque una vez que alguien ya se suicida o que hace una cosa ya muy extrema, entonces ya viene el claro, porque él sabía. Por eso lo entonces hizo. No acaba, o sea, es una espiral. Tú escribiste sobre eso. Justamente aquí en Big Bang vamos a hacer una pequeña promoción de los artículos que he escrito. No, llévelo. No, a ver, es que de verdad sí me ha llamado mucho la atención la interacción con las redes sociales, porque ha sido algo que ha sido como muy importante tanto en consultorio, la manera en que algunas personas de repente se pueden sentir atacadas o aisladas, y en los artículos que he tenido la oportunidad de colaborar aquí con el portal, hablaba justamente de la manera en que tienen de abordar las experiencias emocionales, y que esas son respetables. Puede ser de que yo no comparta una ideología con una persona, exacto, pero no puedo ni minimizar, ni invalidar de alguna manera cómo lo puede vivir la gente. Exacto. De hecho, en uno de los artículos que escribí, que quiero compartirlo, hablaba justamente de la experiencia que yo he tenido, por ejemplo, al estar en Notre Dame, y que ha sido pues una experiencia maravillosa. Yo no profeso la religión, pero la verdad es que como momentos se me hace maravilloso. Y la verdad es que ver artísticamente todos hablamos del legado otra vez, ¿no? Hablamos del legado, etcétera. Eso es lo importante. Y sí veía que no tardaron en llegar a decir, pero ¿cómo es posible cuando hay niños que se están muriendo de hambre en el mundo? ¿Cómo es posible cuando en Siria el templo de Isis también y nadie dijo nada? Y creo que nadie dijo nada, y de verdad yo sí me di a la tarea de comenzar a ver cuando pasó eso, la cantidad de gente que estaba reclamando, que estaba también sufriendo por eso. Claro. La cantidad de gente que también se vuelca a causas sociales, que en muchas ocasiones, y curiosamente, esa es la parte de poder, y lo bonito del ser humano, de poder dar, y que no lo cacarees. Claro. Simplemente lo das porque no tienes por qué estarlo diciendo, ¿no? Y comencé a revisar esos perfiles, y son personas que no son activistas y dicen, oye, este es mi ideal y estoy luchando por él. No sé si sea bueno o malo, pero no, o sea, simplemente es, vamos a ver qué opinas, y yo seguramente voy a opinar de la manera contraria. Claro, ¿no? ¿Sí sabes cómo se le llaman a esas personas ahora? Activistas de sofá. Sí. Es decir, gente que está acostada en un sofá o en una cama con su celular. De hecho hay memes, ¿no? Sí, claro. Hay memes muy interesantes en donde están criticando a las Miss Universo y dicen, y la que está criticando es una persona en un sofá con un sobrepeso importante, ¿no? Claro. Criticándolas, ¿no? Entonces dice uno, a ver, creo que justamente muchas de las personas estamos intentando hacer cosas por la sociedad, cada quien desde su trinchera, lo hacemos con los recursos que tenemos, con las posibilidades que tenemos, en el bien entender de que pues nada más no se equivoca el que no hace nada. No, exacto. Pues el que hace, seguramente vamos a tener áreas de oportunidad, todo es perfectible, por supuesto, pero no pueden de alguna manera, y creo que esto sí es lo que está llevando a una enfermedad de toda la sociedad a nivel mundial. Sí, mundial. El que yo no pueda expresar un sentimiento porque me está causando un impacto determinado. Entonces puede ser de que a mí me está dando mucha tristeza. Si hay alguien que le dé alegría, también tengo que respetar esa parte, pero no pueden llegar a decir, porque además lo que se explota de alguna manera es la vergüenza y la culpa. Claro, lo que yo escribía, ¿no? Muy claro. Y claro, yo después tengo vergüenza y tengo culpa de expresar lo que estoy sintiendo, porque entonces políticamente no es correcto decirlo. Pero acabas de tocar algo muy importante ya para cerrar este bloque, hablar de sentimientos, ¿no? Ahora, me llama mucho la atención cuando la gente se disculpa, por ejemplo, cuando alguien llora, dicen perdón. Sí, ¿por qué pides disculpas por llorar, no? Sí. Se me quedó muy grabado una vez que alguien me dijo, y lo aplico desde ahora, alguien se disculpó por ser cursi, y otra persona le dijo, que sea la última vez que te disculpas por ser cursi. Está bien ser cursi, si eso es lo tuyo, no te disculpes. Entonces me parece que ahora todo tiene que ser rudeza, ¿no? Y yo no expreso realmente lo que siento, a menos de que sea odio o enojo o repulsión, pero mostrar debilidad o vulnerabilidad, o sea, te cuelgan de un árbol y te queman como una bruja, o sea, me parece muy grave. Ahorita me encantaría tocar ese tema de la vulnerabilidad. Bueno, pues entonces vamos a un pequeño receso y por favor síganos porque ya viene la conclusión de este programa que creo que va a ser muy interesante.